Imagina una carretera secundaria, aislada, lejos de las luces de la ciudad argentina de Gualeguaychú. Es de madrugada, el aire está pesado, es ese silencio que te hace sentir que algo malo está a punto de suceder. Llega una patrulla de policía, desacelera y sus faros iluminan la oscuridad. No hay casas alrededor, ni personas gritando por ayuda, solo el vacío de la noche, el vacío. En respuesta, el detective sale del auto con movimientos cautelosos, como si ya supiera que la prisa ahí no iba a servir de nada. El suelo aún tiene marcas frescas que se detienen. De repente, una moto está volcada de lado y a pocos metros un cuerpo está tendido en el asfalto, inmóvil. De un modo poco común en alguien tan joven, el oficial se acerca despacio, no por falta de urgencia, sino por experiencia. Escenas simples suelen ocultar complejidad. Ahí no hay señales de robo ni nada fue sustraído. No parece una emboscada al azar, no hay señales de pelea y sobre todo, esto no parece un crimen cometido por un desconocido. Quien hizo esto probablemente conocía a la víctima, el camino que la víctima estaba siguiendo, la hora exacta, incluso los atajos que la persona podría tomar. Mientras el equipo de peritos comienza a trabajar, una pregunta queda en el aire, pesada e incómoda. ¿Qué haría si el joven se detuviera aquí, en medio de la nada? Horas después, un nombre surge como la respuesta más obvia del caso. Tal vez un nombre que a nadie le parece extraño mencionar, pero que aún es pronto para señalar como culpable. En la comisaría aparece una joven inteligente, hija de un policía. Ella llora, dice que está en shock, que amaba al chico y no sabe nada. A simple vista todo encaja superficialmente. Pero el detective no se deja llevar por emociones superficiales, digamos, él busca patrones y pronto se da cuenta de que esta historia va mucho más allá de un simple disparo. Es sobredominio, narrativas que se alteran o algún silencio impuesto por el miedo sobre cuánto alguien puede esforzarse para no perder el poder. El cuerpo en la carretera es solo el final de una historia que empezó antes. No en el crimen en sí, sino en las vidas de las personas involucradas. Para entender cómo un noviazgo adolescente terminó en una condena de por vida, debemos volver al principio. Los orígenes de quienes estaban en el asfalto. Marcos Campos, sean todos muy bienvenidos aquí. Hay al menos 3 episodios nuevos cada semana. Si te gustan las historias reales, suscríbete y activa la campanita. Si te haces miembro, me ayudas mucho. Deja un like, un comentario, aunque sea un emoji. Y vamos a los hechos. Antes de cualquier arma, versiones oficiales o debates de culpa, solo había un joven tendido en el asfalto frío. Las investigaciones suelen fallar al ignorar quién era la víctima antes de ser solo un número en un informe. Se llamaba Fernando Gabriel Pastorizo, tenía 20 años y hasta esa madrugada nadie lo veía como alguien propenso a problemas. Era hijo de Silvia Mantegazza y Gustavo Pastorizo. Fernando creció en una familia que pese al divorcio de sus padres cuando era pequeño, mantuvo lazos fuertes y sin conflictos legales ni distanciamientos. Sus papás siempre estuvieron presentes y criaron con cariño y estabilidad a él y a su hermana Carla. Fernando conquistaba a las personas sin esfuerzo. Era extrovertido, educado, cariñoso y hacía amigos fácilmente, muy cercano a la familia y siempre dispuesto a ayudar. Lo recuerdan como alguien que no merecía esto. Su historial era limpio, sin peleas graves ni antecedentes policiales o mala reputación. Al contrario, yo diría que lo veían tranquilo, quizá demasiado ingenuo para algunas realidades. Y fue exactamente esa ingenuidad la que pudo haberlo dejado vulnerable ante alguien con maldad en el corazón. Los investigadores hallaron un punto de inflexión al reconstruir su vida. A los 15 años en la escuela, él se relacionó por primera vez con una chica que destacaba en todos lados. Bonita, popular y segura. Su nombre era Nair Mariana Galarza. Para Fernando, fue su primer amor verdadero, más que un simple noviazgo. Él se sentía afortunado de estar al lado de alguien tan admirada, pero para Nair,
La definición cambiaba dependiendo del contexto. En algunos momentos ellos eran una pareja, pero en otros no eran nada. Dependía de quién lo viera, de quién lo escuchara, de lo que esa respuesta pudiera traer de beneficio. Fernando estaba enamorado, pero Nair se mostraba tranquila y con cierto desequilibrio de poder. Ella no ocultaba la relación por completo, pero tampoco respetaba totalmente esa historia. Ella invitaba a chicos a su casa, coqueteaba abiertamente y se involucraba sin dudar, y Fernando lo aceptaba. No porque él quisiera, sino porque no podía dejarla. Con el tiempo, la relación se volvió un ciclo agotador, peleas frecuentes, rupturas que duraban poco, reconciliaciones exhibidas en las redes sociales con fotos felices y frases inspiradoras. Por fuera había armonía, pero por dentro solo disonancia y tensión constante. Cuando Fernando empezó a notar cuánto le dolía eso, intentó reaccionar saliendo con otras chicas. Fue cuando las cosas escalaron porque Nair no toleraba esa pérdida de control. En realidad, no era la pérdida del chico. Ella pedía acceso diario a su celular, leía mensajes, revisaba chats y cuestionaba nombres y horarios. No era solo celo, ¿sabes? Era realmente una vigilancia obsesiva. Aún así, la relación continuaba. A los ojos de la familia de Nair, Fernando era una influencia positiva. Cuando fue presentado a sus padres, Marcelo Galarza, policía, y Yamina Cro, ex policía, lo recibieron muy bien. Lo veían como un joven de buena familia, capaz de calmar la rebeldía de su hija. Todo indicaba que era un noviazgo serio. En 2016 viajaron de vacaciones por Brasil con la familia de Nair. Las fotos mostraban risas y una convivencia muy saludable. La investigación mostró que las crisis ya existían y persistían, peleas, traiciones, rupturas y regresos. En 2017 las cosas empeoraron de verdad, porque Nair empezó la carrera de Derecho en la Universidad de Concepción del Uruguay, donde Nair terminó involucrándose con otros, incluyendo a un profesor. Y también chicos con los que ella andaba de la mano, incluso en los pasillos, según Costa. Fernando lo sabía y sufría mucho. Estaba agotado. Entonces él empezó a hablar en terminar de verdad, en escapar de ese ciclo. Cada vez que amenazaba con irse, Nair lloraba, se amenazaba y hacía sentir culpable a Fernando. Y cuando eso dejó de funcionar, ella cambió de táctica diciendo que iba a decir que él la agredía. Algo muy dañino, más viniendo de la hija de un policía. Los moretones que Nair tenía eran por el hockey, no por agresiones. Fernando nunca denunció, nunca se defendió públicamente hasta la Navidad de 2017 cuando, en un club nocturno, la vio besándose con otro tipo. Impactado, intentó hablar, pero una amiga de ella, Sol Martínez, influenciada por mentiras sobre él, agresor de la chica, le dio una bofetada en la cara a Fernando. Fernando no respondió, lloró ahí, en silencio, en su propio silencio, juró que nunca golpearía a una mujer y simplemente se fue. Más tarde, Nair y Sasol llegaron a su casa diciendo que querían hablar. Ellas lo llevaron a la casa vacía de Nair y lo agredieron. Él grabó parte, pero lo obligaron a borrar. Herido, humillado, él mandó mensajes a amigos sobre el dolor, sobre todo lo que estaba pasando. Él le contó a una tía de Nair lo que pasaba, pero no recibió ayuda. Amigos le sugirieron mudarse de ciudad y estudiar administración de empresas. Se inscribió en diciembre de 2017 y las clases iniciaron en marzo de 2018. Por primera vez, Fernando parecía decidido a avanzar, dejar toda esa podredumbre atrás. Pero los investigadores concluyeron que, al decidir eso, salió definitivamente de la vida de su novia. Cuando los eslabones de la cadena criminal empezaron a cerrarse, para un investigador experimentado, los crímenes graves rara vez surgen de la nada. En el preciso instante del disparo, por ejemplo, se construye. Los eslabones se van cerrando a lo largo del tiempo y muchas veces el punto de ruptura.
Ocurre cuando alguien nota que está perdiendo para siempre el control que tenía sobre otra persona. Antes de la muerte de Fernando Pastorizo, la policía reconstruyó todas las llamadas, mensajes y movimientos. No fue una pelea aislada ni un impulso repentino, sino un patrón de insistencia creciente y un intento más desesperado por mantener las cosas igual. Resumiendo en pocas palabras, la chica sentía como una T grande por todo lo que hacía con el tipo. Todo se intensificó el 28 de diciembre de 2017. Fernando y Nair intercambiaron varios mensajes. Ella intentaba, una vez más, reconquistar al chico, retomar la relación o lo que fuera que sentía. ¿No es así? No eran peticiones suaves ni conversaciones ligeras, ¿ok? Era una presión emocional de verdad. Fernando, sin embargo, en esa situación, respondió de una manera diferente a lo habitual. Cuando normalmente terminaba cediendo, él dijo que no quería. Dijo que ella lo maltrataba mucho y que ya no quería seguir así. Que ni aunque le ofrecieran $1.000.000, él volvería con ella. Para quienes conocían su historial, eso era algo nuevo. Fernando estaba firme y decidido. Por primera vez en años no retrocedería. Al día siguiente, entonces, el 29 de diciembre, Nair decidió actuar personalmente. Fue a la casa de Fernando, no hubo escena pública ni gritos en la calle. Fernando la recibió cortésmente, como siempre, incluso tras todo lo vivido con ella. Hablaron calmados y su respuesta no cambió. La relación terminó para siempre. Ante esa negativa definitiva, Nair hizo una petición que quizás parecía simple e inofensiva para quien no lo conocía, ¿verdad? Ella le pidió que la llevara a casa en su moto. Fernando terminó aceptando, así que salieron juntos por la noche. Al llegar a la casa de ella, Nair no se bajó de inmediato. En vez de eso, propuso algo más íntimo. Dijo que tras 5 años juntos, merecían una última noche de despedida. Fernando no notó que era el canto de la sirena y terminó cayendo. Terminó cediendo a esa invitación. Después de su relación ahí, al momento de irse, Nair cambió el plan otra vez. Ahora quería que él la llevara a la casa de su abuela. Fernando aceptó una vez más. Cuando ya estaban a punto de salir, ella dijo que había olvidado algo dentro de la casa. Entró sola y regresó rápidamente. Y los investigadores entendieron después que ese breve momento fue crucial, porque fue cuando ella tomó el objeto y lo guardó en el bolsillo. Sin notarlo, Fernando encendió la moto y ambos entraron ahí. En la madrugada, poco tráfico, poca luz en un tramo, ya alejado de la carretera más urbana, Nair pidió detenerse. Fernando obedeció y bajó de la moto. Ella sacó una pistola 9 milímetros del bolsillo, el arma profesional de su padre policía. Como vimos, Fernando no tuvo tiempo de reaccionar. El primer disparo le dio en la espalda. Cayó de la moto, vivo y confundido, intentando entender la situación. No habló ni explicó. Nair solo se acercó y disparó otra vez, ahora a quemarropa en el pecho. Tras 2 disparos, ella se agachó, recogió los casquillos y se fue, dejando el cuerpo. Minutos después, un taxista pasó por ahí. En realidad, él vio una figura a lo lejos, pensó que era una caída, un accidente de moto, nada grave, y simplemente siguió su camino. Al volver por la misma ruta, vio al joven aún tirado. Entonces comprendió que no era normal. Entonces se detuvo, se acercó y se dio cuenta de que Fernando todavía estaba respirando y llamó a emergencias de inmediato. La ambulancia llegó, pero cuando llegó ya era demasiado tarde. Fernando ya no tenía vida y, mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Nair llegaba a su casa. Guardó el arma donde la tomó, se bañó y se fue a dormir como si la noche hubiera terminado. Al llegar la policía, quedó claro que no era un robo. Fernando tenía todas sus pertenencias como cartera, celular y moto. Fue un homicidio deliberado. Antes de la noticia oficial, Silvia, mamá de Fernando, llamó a Nair para preguntar por su hijo, quien no había llegado a casa de madrugada. Le preguntó si sabía algo y Nair respondió fríamente que no, que vio a Fernando por última vez cerca de las 11 de la noche. Horas después, Silvia confirmó la muerte de su hijo. Desesperada, llamó de nuevo a Nair, quien esta vez se mostró sorprendida y afectada. Poco después,
Nair se despidió en redes sociales afirmando que siempre amaría a Fernando. En la comisaría declaró primero como testigo. Ella lloró, dijo que Fernando era una persona muy buena, que no tenía enemigos, que no merecía morir de esa manera, pero conforme avanzaba la conversación, algo llamó la atención de los investigadores. El luto inicial dio lugar a otra actitud. Nair empezó a levantar hipótesis, a señalar posibles culpables, a construir escenarios alternativos. ¿Sabes todo eso? Antes incluso de ser formalmente considerada sospechosa. Para la policía, ese comportamiento no era común en alguien que acababa de perder a un ser querido. Su nombre salió de la lista de testigos entonces y pasó a figurar como persona de interés. Cuando Marcelo, el papá de Nair, notó el rumbo de la investigación, lo hizo. De hecho, él tomó una decisión muy rápido, contrató a un abogado para su hija. A partir de ese momento la historia empezó a cambiar y cambió de forma muy drástica, ¿ok? Para investigadores con experiencia en casos difíciles, pocas cosas revelan tanto como una narrativa que cambia rápido. Al principio, Nair Galarza apareció como alguien en estado de shock profundo, lloraba desesperadamente, usaba frases hechas sobre amor perdido, dolor y justicia. Parecía demasiado ensayado, ¿sabes? Aún encajaba en el perfil de quien acaba de perder a un ser querido por tragedia. Con el paso de las semanas, la historia comenzó a doblarse, resquebrajarse y reconstruirse de formas insostenibles. Con ayuda del abogado que su padre contrató tras ser sospechosa, Nair cambió su declaración. De repente, ya no había ninguna relación con Fernando, ahora solo eran conocidos, no novios. No había un vínculo afectivo real entre ellos, no existía cercanía. Según esta nueva versión, era algo casual, esporádico, un encuentro sin compromiso, ¿sabes? O sea, claramente era, digamos, una estrategia de la defensa para que no hubiera un vínculo ahí. Al final de cuentas, quien mata a alguien con quien tiene un vínculo amoroso, ¿verdad? Ese giro, digamos, se vino abajo casi de inmediato. La policía recabó declaraciones de amigos, familiares y compañeros de escuela y universidad. Todos confirmaban lo mismo. Fernando y Nair eran pareja, aunque no vivían juntos. Sus redes sociales lo demostraban. Fotos, declaraciones, viajes familiares e imágenes en Brasil. Negar el noviazgo era más que una mentira. Era una estrategia bastante chafa, claramente para intentar reducir la gravedad del crimen, como ya dije. En Argentina, los homicidios contra parejas en unión libre, aunque no vivan juntos, tienen agravantes que elevan la pena. Los números también hablan por sí solos, ¿no sabes? En 2017 intercambiaron alrededor de 104,000 mensajes, un promedio de casi 300 por día. Es difícil sostener que eso era solo una amistad casual, ¿verdad? Nair insistió durante un tiempo, incluso afirmó que los mensajes de despedida en redes, donde decía amar a Fernando para siempre, no fueron escritos solo por ella. Según ella, un policía habría tomado su celular y publicado eso para incriminarla de alguna manera. Es una acusación seria, pero fácil de desmentir por la pericia técnica y testigos. Frente a tantas contradicciones, ella retrocedió. Ella aceptó la relación, pero con la condición de que Fernando era violento. Ahora surgió la versión que la defensa sostendría más tiempo, la de víctima de abuso. Nair dijo que Fernando la agredía físicamente y que le tenía miedo, que los moretones que salían en fotos o relatos eran por agresiones, no por su deporte, el hockey, como dije antes. Y cuando llegó la narrativa del crimen propiamente dicho, la historia se puso de cabeza. Según esa versión final en el tribunal, fue Fernando quien tomó el arma de su padre, que estaba sobre un refrigerador en la casa. Él la habría obligado a subir a la moto y, durante el trayecto, en un momento de celos extremos, habría intentado dispararle a Nair. Nair, en pánico, luchó por su vida y tomó el arma. Realizó 2 disparos que impactaron a Fernando, los cuales fueron accidentales tras una pelea entre ambos. Ella dijo que no sabía usar la pistola y que todo ocurrió en segundos sin intención. Ante eso surgieron preguntas. Si fue un accidente, ¿por qué no pedir ayuda de inmediato o recoger las cápsulas del suelo? ¿Por qué regresar a casa, bañarse y dormir como si nada?
Al ser preguntada, Nahir dijo que se puso nerviosa y confundida por la adrenalina. La policía y peritos no se convencieron. Los informes balísticos y la autopsia mostraron disparos dirigidos, el primero en la espalda mientras la víctima estaba de espaldas o cayendo. El segundo disparo fue al pecho con la víctima en el suelo. No había señales de lucha, rasguños defensivos en Nahir, ni marcas de resistencia en Fernando, nada que indicara una pelea. Durante todos los años de supuesto abuso, Nahir nunca presentó una denuncia formal, ni queja a la policía, ni buscó ayuda médica documentada. Ni una amiga, ni un amigo, ni nadie, ningún testigo que pudiera corroborar eso. Así, ante esto, la historia no tenía el menor sentido. Ella no dependía financiera ni emocionalmente de Fernando, no estaba aislada, tenía una familia influyente y acceso fácil a las autoridades. Si de verdad temiera por su vida, solo tendría que decírselo a su papá, ¿no? Amigos, no existían esos factores que suelen hacer sentir acorralada a la mujer como la dependencia financiera o emocional. Pero ante todo esto, parte de la opinión pública compró su narrativa. Cuando Nahir fue arrestada, hubo protestas y carteles exigiendo su libertad. En las redes sociales, miles la defendían, alegando que ella era realmente víctima de una relación abusiva y que solo reaccionó en legítima defensa. La conmoción persistió días, impulsada por debates sobre violencia de género y feminicidio. Hay que tener cuidado cuando sucede un crimen así. Salir tomando partido sin esperar a que la investigación se concluya, ¿verdad? Mientras tanto, la investigación del caso continuaba. Oye, Sol, ¿recuerdas a la amiga que supuestamente había agredido a Fernando en el antro y que participó en la agresión en la casa de Nahir? ¿Te acuerdas? Ella fue interrogada, minimizó los hechos, negó excesos y se deslindó de responsabilidad. A pesar de que los testimonios de los amigos de Fernando confirmaron las agresiones, Sol no fue acusada de ningún delito. Un psicólogo forense de renombre de Argentina evaluó a Nahir. Su conclusión fue bastante directa. Ella era inteligente, capaz de manipular emocionalmente y sabía el peso que tendrían las acusaciones de agresión en la narrativa del caso. Si realmente hubiera habido violencia, ella lo habría denunciado, no dependía de la víctima ni estaba en un ciclo de miedo. El especialista también la describió como emocionalmente inestable en algunos aspectos, pero calculadora en otros. Alguien que no demuestra arrepentimiento genuino, solo preocupación por las consecuencias, o sea, solo se preocupa por sí misma. No es una personalidad que veía el crimen como algo distante, mirándolo desde afuera, como una tragedia grave que podría meterla en problemas y no como algo grave en sí mismo. ¿Entiendes? Con este conjunto, entonces, pruebas técnicas, declaraciones cruzadas, peritajes, la opinión de especialistas, psicólogos, etc. Contradicciones evidentes, el camino hacia el juicio se volvió inevitable. La ciudad en Brasil. El 3 de julio de 2018, Nahir Galarza, de 19 años, se sentó en el banquillo de los acusados. Por primera vez, el destino de aquella madrugada oscura sería decidido oficialmente con base en hechos, no en emociones o narrativas. En el tribunal ya no cabían mentiras ni manipulaciones. Lo importante eran los hechos, informes, testimonios, contradicciones, documentos y decisiones tomadas esa madrugada. En julio de 2018, Nahir tenía 19 años. Como vimos, sentada en el banquillo, ya no era la joven llorosa de las primeras entrevistas ni el símbolo de debates en redes sociales. Se le acusaba de homicidio agravado por motivo fútil y uso de arma de fuego restringida. La acusación mostró una cronología con pruebas técnicas. La posesión del arma, comprobada como perteneciente a su padre, retirada de su casa la noche del asesinato. La secuencia de disparos, uno en la espalda, otro en el pecho a quemarropa, y la falta total de auxilio. Nahir no avisó a nadie, solo se fue, se bañó y durmió dejando las cápsulas ahí, mostrando tal frialdad que podría meterse en problemas por ello. Historial de 5 años con control emocional, manipulación, vigilancia obsesiva y reacciones extremas. Cuando perdió el control sobre la vida de Fernando, esa tesis de legítima defensa por accidente fue desmontada por completo.
El juez no creyó que los disparos fueran accidentales durante la supuesta pelea. Tampoco aceptó las alegaciones de violencia doméstica, ya que nunca hubo una denuncia formal. No encontró razones para dos disparos directos sin señales de lucha o defensa. Al final del juicio, la sentencia fue pronunciada de forma clara: cadena perpetua en Argentina. Aunque la pena es vitalicia en teoría, el tiempo máximo que puede cumplirse es de 35 años antes de la posibilidad de libertad condicional. Aún así, el impacto fue histórico. Nair Galarza fue la persona más joven del país condenada a perpetua por homicidio. La defensa reaccionó, alegó pena excesiva, sostuvo el accidente y reforzó la narrativa de víctima de una relación abusiva, pero no convenció al tribunal. Nair no fue enviada a una penitenciaría común, sino que está en régimen cerrado. Sus abogados dijeron que la atención mediática la ponía en riesgo, por lo que fue trasladada a otra unidad penal. El lugar no es como muchos piensan de una prisión. ¿Está bien? No hay celdas cerradas siempre, sino pequeñas casas individuales. Las internas pueden circular libremente en algunas áreas. Claro, estudiar, participar en actividades culturales, conversar y mantener contacto, ¿verdad? También hay acceso a celular y redes. Para varios críticos, el régimen parece más un condominio vigilado por el Estado que un castigo severo. Es surrealista, ¿no crees? ¿Cómo los sentimientos de la familia de quien perdió a un ser querido son ignorados ante esto? No está bien. Con el tiempo, Nair empezó a reconstruir su rutina. Ahí dentro, ella inició una nueva relación con un joven llamado Matías, que conoció ahí durante una visita familiar. El tipo iba ahí a ver a un pariente y todo, que estaba cumpliendo su condena. Ella subía fotos diarias y compartía momentos de estudio, actividades y sonrisas. En entrevistas durante su condena, hablaba del crimen con cierta distancia. Sabe que algunas personas lo veían como, de cierta manera, no sé, algo raro, perturbador, ¿no? Dice que está triste por no poder salir de fiesta con amigos los fines de semana. A veces decía que Fernando pudo evitarlo. Es surreal, ¿verdad, chicos? O sea, una persona completamente inestable, ¿no? Para decir una barbaridad así, ¿no? Echarle la culpa al tipo. Si él seguía siendo mi esclavito, nada de esto pasaba. Solo le faltó decirlo, ¿no? Pero pese a toda esa rareza indignante, a principios de junio de 2022, mientras la justicia analizaba otro recurso de su defensa, los abogados divulgaron una nueva línea de tiempo para la prensa internacional. Pensaron que ya había terminado, ¿verdad? Esta vez la narrativa era totalmente distinta. Ninguna había funcionado aún. Nair ya no sería la autora del crimen. Según los abogados, ahora el responsable sería su padre Marcelo. Según esa versión, la madrugada del 29 de diciembre de 2017, Marcelo escuchó gritos y agresiones en el garaje de su casa. Él vio por la ventana a Nair subiendo a la moto de Fernando. Desconfió, lo siguió y confrontó a Fernando, acusándolo de agredir a su hija. La discusión inició y él mató al tipo disparándole en la espalda y el pecho. Después, habría ordenado que Nair regresara por un camino sin cámaras de vigilancia, orden que ella habría intentado cumplir, pero falló porque fue captada. La defensa presentó un video reconstruyendo los supuestos hechos. Afirmaron que Nair era víctima de una justicia patriarcal, sexista y misógina. Dijeron que ella prefería estar en prisión porque ahí se sentía más segura que afuera, por miedo a su padre. Cuando le preguntaron por qué esa versión solo surgió 5 años después del crimen, los abogados dijeron que, tras 4 años de terapia, Nair al fin rompió el pacto de silencio familiar. Ella habría guardado silencio durante todo ese tiempo por tenerle más miedo a su padre que a la propia prisión. La comunidad jurídica casi unánimemente calificó la tesis como frágil, oportunista y sin pruebas materiales. Criminólogos y juristas dijeron que no había pruebas físicas ni testigos que confirmaran la implicación del padre. Para muchos, se trataba solo de un último intento de manipular la justicia, los medios y el sentido común, explotando el sensacionalismo. En noviembre de 2024, la Suprema Corte de Argentina rechazó por unanimidad el recurso y confirmó la condena original. No hubo nueva investigación ni revisión de la pena y Marcelo Galarza no fue responsabilizado. El caso se cerró.
Y fue en esa carretera oscura, con un joven muerto en el asfalto, en una secuencia de decisiones que nadie puede imaginar reescribir, que el mundo fue testigo de cómo una aparente normalidad se volvió una tragedia irreversible. Aunque muchos la veían así, muchas personas notaban lo que sucedía. Nair Galarza no es solo una condenada. Es un ejemplo extremo, yo diría, de cómo la manipulación emocional prolongada, el deseo de control absoluto y la ausencia de límites pueden llevar a alguien a cruzar la línea de la que no hay regreso. Fernando, amigos, no tuvo recurso, no fue para su condena, no hubo una segunda versión de la historia, solo hubo el final, definitivo, silencioso y sin posibilidad de reversión. ¿Ves? El tipo era buena onda y le dio muchas oportunidades a esa persona que solo quería manipularlo, ¿verdad? Y así, por todo lo que se cuenta, la sensación que da es que realmente a ella solo le importaba ella misma, ¿verdad, amigos? Esa historia es puro miedo. De hecho, es una sensación de pérdida para ella, de sus privilegios, ¿no? De sus sensaciones, de sus deseos carnales, nada más que eso. Fernando solo era como un muñeco para ella y cuando ella notó que él se iba, dijo, no, no te vayas, es mío, esto se acabó. Tanto es que ella dice, no, si tú no hubieras provocado esto, carnal, surrealista, además esto. Quiero saber su opinión, quizá ya conocían este caso, pero lo traje a nuestro estilo insólito. Espero que hayan apreciado el trabajo de hoy. Un beso del pelirrojo. Hasta el próximo episodio.